Porque hay gente que habla del sistema como si fuera un ente malvado y consciente. Entiendo que hay cosas que mejorar, pero antropomorfizan mucho ese sistema. Por simplismo, es mi pelea de toda la vida. A esto le he dedicado la mayor parte de mi trabajo periodístico. Las cosas son más complejas de lo que parecen. Las cosas no son en blanco y negro. Las cosas no son una o la otra. Antropomorfizar el sistema, decir que es malo y ser cínico es muy cómodo intelectualmente. No sirve para un carajo, pero es enormemente cómodo. Te ahorra muchísimo, muchísimo tiempo de reflexión, de pensar, de analizar la realidad, de tratar de encontrar datos que te permitan, pues más o menos darte una idea de cómo funciona lo que funciona a tu alrededor, ¿no? En cambio, yo lo decía, lo dije alguna vez, si digo que el sistema es ¿qué? ¿Qué es el sistema? El sistema es la salud pública, es parte del sistema. No, hay que acabar con el sistema, acabemos con la salud pública. No, espérate, esa parte no. Ah, entonces, bueno, entonces la educación pública no tampoco. Las pensiones, no. Las leyes que protegen a los trabajadores, no. Las leyes que protegen, que le dan igualdad a las mujeres, a los intersexuales, no, eso no. A las minorías, no, esas leyes no. Pero son parte del sistema. Entonces, ¿qué es el sistema? Oponerte a todo es oponerte a nada. Es decir, no estoy de acuerdo como Groucho Marx, cuando canta eso de whatever it is, I'm against it. Sea lo que sea, estoy en contra, pues sí, pero al final lo bueno, además lo perfecto te acaba siendo enemigo de lo bueno, ¿no? Entonces, tienes toda la razón, narrador, y yo lo defiendo siempre eso. Tenemos que abandonar ciertas conceptualizaciones que son muy traidoras, muy traidoras. Todos los políticos son de tal manera, todos los creyentes son de tal manera, todos los ateos son de tal manera, todos los ricos son de tal manera, todos los pobres son de tal manera, todos no hay tal cosa, eso no existe en la realidad, nunca ha existido y nunca va a existir. Y tenemos que ser mucho más capaces de abordar una casuística que quiere decir analizar caso por caso y valorar cada situación de acuerdo a su valor, a sus características peculiares, que siempre serán distintas de una sociedad a otra, de una persona a otra, de un creyente a otro, de un militante político a otro. Entonces, sí, pero al crearte un enemigo y decir es malo, te ahorras una cantidad de neurotransmisores enorme. ¿Qué opinas de la frase todos los políticos y los partidos a los que pertenecen son iguales? ¿La consideras una afirmación reduccionista? Absolutamente. Porque he conocido políticos en mi vida que han luchado por su gente, porque vivo yo la realidad de lo que pasa, por ejemplo, en España, y que pasa también en Alemania y en Francia, en el Reino Unido. Muchos políticos entran en la lucha para mejorar la vida de los demás, para hacer buenas leyes y hacer que se cumplan buenas leyes, para luchar en contra de la corrupción. Cuando los pintas a todos del mismo color, logras algo de lo más perverso del mundo. Si todos los políticos son ladrones, la gente honrada no va a entrar en política. Así de sencillo. Entonces, si dijeras, no, lo que necesitamos es llenar la política de gente honrada, buscarías como ejemplos lugares donde los políticos son gente honrada. Donde los políticos trabajan para hacer aquello que debe hacer un político, representar las necesidades y deseos de sus electores y luchar por satisfacer sus necesidades y sus deseos. Así de sencillo. Pero además, tú no vives como hace 200 años vivían las personas aquí. Donde quiera que sea tú aquí, me da igual. México, España, donde sea. Hace 200 años no tenían derechos los trabajadores. Las mujeres menos. Las minorías, minorías religiosas, minorías étnicas, minorías culturales, minorías nacionales. Todos sufrían una persecución o una desventaja clara con respecto a la mayoría.
La pobreza era mucho más extendida, el hambre estaba mucho más extendida. Se han creado leyes e instituciones que han cambiado eso. ¿Todas las hicieron políticos malvados? Pues es un poco bobo pensarlo, ¿no? Es un poco bobo pensarlo. No. Esas leyes han sido hechas por gente honrada que quiere realmente una sociedad mejor para todos. Y no es demostrable ese tipo de frases, pero constantemente te la encuentras, ¿eh? Yo voy en contra de ella constantemente.